Bien, buenas tardes con todos. Edson, Gina, Yomara, Luis Poma, bienvenidos. Empezamos nuestra clase. Les quiero dar la bienvenida a nombre del Instituto CERSA a este diplomado sobre residuos sólidos. Es un diplomado bastante, digamos, interesante, lo que tiene nuestra normativa en el país y lo que esto significa para poder desarrollar el trabajo de la mejor manera, ya sea en la institución pública o sea en la institución privada, o simplemente como ciudadanos que somos. En ese sentido, el diplomado tiene la intención de que cuando se culmine esto se tenga los conocimientos y las habilidades pertinentes de tal manera de que podamos desarrollar un trabajo con eficiencia dentro del tema de lo que es la gestión y el manejo integral de residuos sólidos. Bien. Obviamente parte de los aspectos y lineamientos del módulo 1 que hoy veremos es la situación integral de los residuos sólidos a nivel nacional y todo lo que ustedes pueden ver en la parte del índice. Sin embargo, también quiero manifestarles de que es muy importante la participación dentro de clase. Yo siempre voy a ir preguntándoles ciertas cosas que les voy mencionando de tal manera de que se vaya internalizando ciertos conceptos y de que ustedes no necesiten nuevamente ir a repasar todo el contenido para que vayan manejando con cierta soltura, cierto lenguaje referente a lo que es el tema o el diplomado en el tema de residuos sólidos. Eso es importante. La otra parte importante también para ustedes es de que puedan asistir, digamos, de forma regular al diplomado. CERSA para eso ya les alcanza a ustedes, digamos, cuán importante es su asistencia, la participación en clase. De mi parte, yo evalúo mucho lo que es la participación en clase y eso va definitivamente a subirles el promedio final dentro de lo que es sus notas. Y bueno, como ustedes saben, tienen que tener 14 de nota mínima, así que si ustedes participan en clase va a ser mucho más fácil. Bien, entonces empezamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la situación integral de residuos sólidos a nivel nacional, estamos hablando de los informes que la Autoridad Ambiental Nacional, para este caso el Ministerio del Ambiente, ha ido elaborando a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2007 se tuvo el primer informe de la situación actual de residuos municipales y no municipales. ¿Cuál es la finalidad de elaborar un primer informe, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto? ¿Cuál es en sí? Si yo me voy a la página del Ministerio del Ambiente, voy a buscar el informe, por ejemplo, digo, quiero el sexto informe nacional referente a residuos sólidos, lo voy a bajar. Y en este informe está la fotografía actual, está como si a nosotros nos tomaran la radiografía y va a salir cómo está nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro estómago, ya, igualito. En el tema de residuos sólidos sale cómo estamos realmente en el manejo, en la segregación, en la minimización, en educación, referente a los residuos sólidos municipales y no municipales. Pero miren que en el segundo informe solo abarcó residuos sólidos municipales. ¿Cuál es acá la gran importancia de los residuos sólidos municipales y los no municipales? Los municipales vienen a ser nuestros residuos comunes, lo que nosotros producimos en casa, en oficina, dentro de, digamos, las actividades de comercio, como por ejemplo los mercados, una tienda. Y los no municipales ya vienen a ser los de los otros sectores, entre ellos, por ejemplo, el de construcción, ¿no? El que ya se produce, por ejemplo, en los centros hospitalarios. Esos ya son considerados no municipales. Los municipales, acuérdense siempre, y esto ya para que vayan internalizando, son los residuos comunes, los que producimos en casa, los que producimos en oficina y los que podemos producir en algún centro comercial o en algún mercado de abastos también. Luego de esto, estas reuniones se han realizado en ciudades diferentes del país, ¿no? ¿Cuál es la intención de que aparte de esta reunión anual, o sea, una cosa es el informe, que son los informes que se han venido dando, que se muestra la radiografía, digamos, de los residuos sólidos, de cómo estamos como país, pues entonces también se hace la reunión, que es la situación de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. O sea, una cosa es el documento, ya la producción del informe,
y otra cosa es la reunión. ¿Quiénes participan en esta reunión y cuál es la importancia? En esta reunión participan las municipalidades del país. Se lo hace en las diferentes ciudades también del país. ¿Cuál es la finalidad? Reunirnos, conversar sobre el tema, ver los avances, ver las necesidades, ver las oportunidades, ver las debilidades, de cómo estamos, de cómo lo trabaja, por ejemplo, la ciudad de Huaraz, de cómo lo trabaja Lima, de cómo lo trabaja Cajamarca, de cómo lo trabaja La Libertad, etcétera. Obviamente ordenadamente y dirigido bajo la tutela del ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, a través de su dirección de residuos sólidos. Entonces, a lo largo también de los años se han venido dando estas reuniones como parte de la responsabilidad que se tiene como autoridades nacional, que es el MINAM, y las autoridades locales, que vienen a ser las municipalidades, ya sea de ámbito provincial o de ámbito municipal, para reunirse y ver cómo están trabajando el tema de residuos sólidos, que es un tema con un componente social elevado, ¿no? En todo el sentido de la palabra, y un componente ambiental elevado también. Vamos a ir hablando al respecto. El manejo inapropiado de los residuos sólidos es que estos terminan tirados en cualquier lado, menos en el lugar en el cual tienen que ser depositados. Entonces, eso también genera mucha mayor contaminación, que los segregadores, los recicladores en sí, hagan un trabajo de alto riesgo. Yo soy de las personas que cree que la basura de unos es la riqueza de otros. Y en tanto nosotros ayudemos a que estos recicladores tengan una mejor vida, una calidad digna, y nosotros podamos segregar en casa, segregar en nuestra oficina, segregar en nuestra institución y poderles dar un paquete de cartón, un paquete de plástico, un paquete de papel. Creo que le ponemos un rostro mucho más humano y hacemos que el trabajo de estas personas sea mucho más digno todavía, ¿no? Porque estas personas que realizan el trabajo de recicladores, realizan un trabajo, si bien es cierto, por una rentabilidad económica, pero tiene un trabajo noble hacia el medio ambiente. Una, que tratan de evitar de que los rellenos o las plantas de tratamiento de residuos sólidos se llenen tan rápidamente. Dos, le dan un valor a lo que ya para ciertas personas no lo tiene, para ellos sí, en el mercado también tiene un valor, y se vuelve una fuente de ingresos para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, hagámoslo siempre el manejo de la manera más adecuada, de tal manera de que uno, pensemos en ayudar a las personas económicamente, a las personas que se dedican a esta actividad, y de paso de que tenemos un ambiente mucho más amigable, mucho más limpio y de cara mucho más sostenible hacia el tiempo. Nosotros, como bien sabemos, hemos pasado de tener una normativa, una ley general de residuos sólidos que era la 27314 y su reglamento, la cual ya no existe, la cual ha sido reemplazada en su totalidad por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que ha sido aprobada por el Decreto Legislativo 1278, y su reglamento, que ha sido aprobado por Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente en el año 2017. ¿Qué es lo que busca? En síntesis, lo que se busca referente a la ley anterior es que tratemos de minimizar lo más que se pueda. Tratemos de reutilizar lo más que se pueda. Si ya no podemos hacer estas dos cosas, lo que nos queda, démosle un valor, ¿no? Todavía movámoslo dentro del mercado. Y si ya todo esto que hemos hecho ya no hay nada que hacer, entonces lo poquito que nos queda ya lo podemos eliminar. Si ustedes se dan cuenta, es la inversa de la finalidad que tenía la anterior ley. La anterior ley no es que estaba mal, pero ya para nuestros tiempos teníamos que también modernizarnos, hacer que las cosas sean mucho más dinámicas, promover mucho más la minimización, promover mucho más la reutilización. Pues si yo puedo comprarme una mermelada en un vaso de vidrio, lo hago en el vaso de vidrio, porque el vaso de vidrio, después que termino la mermelada, probablemente me sirva para tomar un refresco, para hacer un uso de tomar líquido en casa. Entonces, con eso yo estoy tratando de minimizar y al mismo tiempo estoy reutilizando eso. Y al mismo tiempo, este vaso de cristal a mí me está ahorrando el que yo gaste en otro tipo de vasos que al final tienen la misma función.
Entonces, la finalidad de esta nueva ley que ha tenido el país, que tiene a través del decreto legislativo 1278, su reglamento, es obviamente tratar de hacer lo mismo, generando menos impacto, es decir, menos residuos sólidos, y que la eliminación ya sea lo mínimo, o sea, lo más pequeño que yo pueda hacer, ir a la eliminación final. La situación integral de los residuos sólidos a nivel nacional. ¿Cómo está la situación de los residuos sólidos en el país? Miren, 19.000 toneladas de residuos sólidos son generados al día en nuestro país aproximadamente. Pero esto va creciendo porque nosotros, la población también va creciendo día a día. O sea, si ustedes me dirían, Iliana, ¿seguimos con 19.000 toneladas para dentro de un mes? En término promedio te podría decir sí, pero ya podría ser 19.001 o 0.2. ¿Por qué? Porque nuestra dinámica va cambiando en el momento de crecimiento de población. El 52% de los residuos generados van a rellenos sanitarios. Miren, al 52% y el 48% a botaderos. O sea, es enorme nuestra generación y van a caer pocos a lo que son a rellenos sanitarios y un 48% a botaderos, es decir, a lo que sea. El 74% de estos residuos que nosotros producimos son aprovechables, es decir, he ahí la intención de este decreto legislativo 1278, su reglamento, cuya intención es más que todo el minimizar, ¿no? El que sea minimizado, el que tratemos de reutilizar esto y darle un valor en el mercado. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y decimos, del 100% que yo produzco de residuos sólidos al día, el 74% de estos tienen todavía un valor aprovechable. En el Perú existen 34 rellenos sanitarios, así como 1.585 botaderos, de los cuales solo 27 pueden ser convertidos a sanitarios y 1.558 debieran ser recuperados. Esa es nuestra realidad. Uno más, uno menos que vaya aumentando, si nosotros lo sumamos a las cifras, nos demuestra de que el problema de residuos sólidos es un tema serio para las municipalidades, ¿no? Datos importantes. Dentro de los datos importantes en el tema de residuos sólidos, tenemos que 7 millones de toneladas de residuos municipales son generadas cada año y el 66% de la población no recibe servicios de limpieza. O sea, tenemos una brecha todavía que cumplir grande, ¿no? Y la ley también, el nuevo decreto legislativo, el 1278, busca también el reducir esta brecha importante y que los servicios en el tema de recolección llegue a cada ciudadano tal cual se lo merece. Pero también la ley, el decreto legislativo 1278, establece de que como ciudadano yo tengo derecho a que me recojan mis residuos sólidos, también tengo el deber de pagar por ellos, ¿no? Entonces, eso también se contempla ya dentro de la ley. No es, digamos, sostenible en el tiempo de que yo siga generando residuos sólidos, la municipalidad pase recogiéndomelos y no pague sus impuestos. Es como que nosotros nos fuéramos a la tienda a comprar pan y no pagáramos por ello. Es prácticamente lo mismo. Es un servicio que nos brinda la municipalidad y para que la municipalidad nos brinde ese servicio, tiene que tener personal que se dedique a ello, tiene que tener movilidad, o sea, sus compactadoras, y tiene que tener mínimo en donde le va a dar el tratamiento o disposición final a estos residuos. Dentro de lo que son proyectos e infraestructuras de disposición final. La infraestructura se refiere ya a las plantas, es decir, en dónde finalmente van a recaer ya los residuos finales, mis residuos, sus residuos, el residuo del vecino, del amigo, de la empresa. Es la operación para tratar y disponer en un lugar los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. ¿Qué significa esto? Que después de haber pasado por todos estos procesos del decreto legislativo que nos dice el 278, minimizar, reutilizar, valorizar y eliminar, recién
ya, o sea, lo ultimito en la eliminación, ya es esto, se necesita una infraestructura. Tenemos 34 rellenos sanitarios para residuos sólidos municipales y 6 rellenos de seguridad para no municipales. ¿Quiénes están en estos rellenos de no seguridad? Por ejemplo, los hospitalarios, que es un tema también preocupante en lo que es la generación de residuos sólidos hospitalarios. Dentro también de esto, de lo que es el relleno sanitario, ¿a qué se llama? ¿Qué es un relleno sanitario? Es la instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos en los municipios o superficies o bajo tierra. Entonces, digamos, es el espacio, si es que lo queremos manejar con palabras totalmente simples, es el espacio en donde se va a disponer los residuos sólidos de una manera segura, ya como entierro, la última parte. ¿Qué son residuos municipales? Lo que ya les había mencionado, son todos aquellos residuos domiciliarios y los provenientes de barrido y limpieza de los espacios públicos, incluyendo otras actividades urbanas no domiciliarias. Entonces, yo les había mencionado, permítanme un poquito, tomo agüita, por favor. Yo les había mencionado de que los residuos municipales son los que nosotros producimos en casa, en oficina, dentro de un mercado de abastos, pero también, no les había mencionado y acá sí, es que son los de barrido de los espacios, por ejemplo, de nuestras plazuelas y de nuestras calles también. Y hay otras que también son considerados residuos, digamos, domiciliarios, por ejemplo, cuando nosotros, no solo del mercado de abastos formal, digamos, sino también de esas actividades que a veces tenemos de nuestros ambulantes y que también generan este tipo de residuos. Y esto ya es considerado también no municipal, pero está considerado dentro del área de barrido. ¿Qué es un relleno de seguridad? Es la instalación destinada a la disposición final de residuos peligrosos, sanitarios y ambientalmente seguros. Residuos peligrosos, por ejemplo, los que se producen, como ya les mencioné, en los centros de salud. Residuo peligroso también es aquel que se produce en los grifos, que ahorita justamente estamos en este tema de los combustibles, pero también, por ejemplo, en este tipo de actividades sí se producen residuos peligrosos. También en un taller mecánico, también, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Residuos no municipales son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. No municipal, por ejemplo, y no es peligroso, los residuos que salen de la construcción. Peligroso, ya les mencioné, los que se tienen, por ejemplo, en el hospital, los que se tienen en los grifos, en los talleres de metalmecánica, etc. Dependiendo, por supuesto, porque también en estos centros también hay residuos domiciliarios, ¿no? Hay lo que es los no domiciliarios o los municipales, como ustedes lo quieran llamar, en esas dos partes no hay problema, mi residuo domiciliario o mi residuo municipal, o mi residuo no municipal. O sea, el hecho de que yo venda algún tipo de combustible no significa de que mis residuos sólidos no sean de ámbito municipal. Son una parte de ámbito municipal y otra de no municipal también. Botaderos. Miren, 2/3 de la población genera el 50% de residuos sólidos que terminan en botaderos. Si nosotros, o sea, 1/3 nada más de la población termina dando, digamos, teniendo una adecuada disposición final sus residuos sólidos. El resto se hace de forma no adecuada, ¿no? Existen 1.585 botaderos que originan problemas de calidad ambiental y salud. ¿Por qué originan estos problemas? ¿Qué es lo que pasa? Miren, cuando nosotros tenemos residuos sólidos en algún botadero, siempre generan lixiviados, es decir, ¿qué es un lixiviado? Discurre ya el agua con ciertos contaminantes. Es la manera más sencilla que yo les podría explicar, ¿no? Entonces, eso finalmente termina ya, en principio, contaminando el suelo, contaminando el agua que por ahí discurre y la mapa freática, por ejemplo. Y obviamente a esto hay que sumarle
los malos olores y los vectores de contaminación, como por ejemplo ratas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se genera dentro de un botadero. La situación de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, de acuerdo al decreto legislativo 1278, es decir, que nos encarga ya a los diferentes niveles de gobierno este decreto legislativo 1278. En principio, dice el decreto legislativo 1278, la máxima autoridad, es decir, el máximo ente rector de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, es la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. Luego del Ministerio del Ambiente vienen las autoridades sectoriales, ¿no? Es decir, el resto de ministerios regulan la gestión de manejo de residuos sólidos, por ejemplo, de origen minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de las actividades de construcción, de servicios de saneamiento, hospitalarios y otros. Es decir, acá ya está en el resto. La máxima autoridad del Ministerio del Ambiente, luego vienen el resto de sectores que tienen que regular sus residuos en el marco de sus competencias. Minería lo hará en minería, vivienda lo tiene que hacer en vivienda y construcción y saneamiento, agricultura lo hará también con contaminantes, con pesticidas, plaguicidas, todo lo que ahí se produce. Entonces, cada sector empieza a regular cómo lo va a trabajar el tema de sus residuos sectoriales. Luego viene lo que son los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales ya participan también de este tema, ayudando y articulándose con sus municipalidades provinciales, para de esta manera, tanto el gobierno regional en conjunto con las municipalidades provinciales les puedan brindar la asistencia, la ayuda, el soporte técnico a los gobiernos distritales pequeños. Y obviamente también las municipalidades norman y supervisan el manejo de residuos sólidos en su provincia, y también las municipalidades distritales lo hacen también dentro de su distrito, obviamente en su versión más chica, más mini, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un breve resumen referente al decreto legislativo 1278 y decirles, el 1278 en el marco, digamos, establecido de la ley, en el marco de competencias, nos da 4 niveles. La autoridad máxima, el Ministerio del Ambiente, la autoridad de los sectores, la autoridad de los gobiernos regionales y la autoridad de los gobiernos locales. Dentro de los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Entonces, son 4 niveles de gobierno que se tiene para trabajar el tema de residuos sólidos en el marco del decreto legislativo 1278. Esta ley también lo que busca es la economía circular, que también lo vamos a tocar en algún momento, la valorización de los residuos sólidos, el principio de la responsabilidad extendida del productor, el principio de la responsabilidad compartida y el principio de la protección del ambiente y la salud pública. Ileana, vamos a tratar cada uno de estos temas, sí, simplemente les estoy mencionando que esta ley contempla todo esto y es importantísimo porque facilita también esto de una manera, digamos, más clara que de la ley anterior para el trabajo con los gobiernos locales. ¿Qué es un residuo? ¿A qué se lo considera finalmente un residuo? Un residuo es cualquier objeto, material, sustancia o elemento que resulte del consumo o uso de un bien o un servicio del cual su poseedor, se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse, para ser manejado priorizando la valorización del residuo y en último caso su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo desecho en fase sólida o semisólida. También se considera residuo aquello que, siendo líquido o gas, se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, ¿ya? Eso es un residuo. Si yo acá tendría que hacer un pequeño corte y pedir la participación de alguno de ustedes, obviamente de manera al inicio voluntaria, yo
les tendría que preguntar, y ustedes me escriben. Permítanme, por favor. Le voy a preguntar si alguien de ustedes me dice cuáles son las autoridades involucradas, o sea, los 4 niveles de gobierno involucrados dentro del decreto legislativo 1278. ¿Quién me lo dice? Para permitirle hablar y tomar en cuenta su participación, ya con miras a sumar puntos para su promedio final. ¿Quién me dice? Si gusta, voy a hablar y voy a abrir el micrófono. Ederson, no sé si quieres tú contestar, tienes tu micrófono abierto, si no, lo cierro nuevamente. Gina, no sé si puedes, Gina, no sé si tú me puedes contestar. Perfecto. Luis, ahorita te doy pase. Luisito, tienes abierto, ¿me contestas? Buenas tardes, ¿me copia? No te estoy escuchando. Luis, escríbeme en todo caso. Escríbeme tu respuesta, por favor. Luis, no sé si me escribiste, pero estoy viendo en el chat, ¿no estás? Bien. Excelente, Luis, te agradezco. Vamos a ir poco a poco probando. Muy buena tu respuesta, Luis. Ya tomé nota de tu participación. Bien, entonces, digamos, esos son los 4 niveles. Les voy a leer la respuesta de Luis para que todos lo tengamos en cuenta. Luis dice, máxima autoridad, el Ministerio del Ambiente. Luego vienen los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Ya? Entonces, esa ha sido la participación de Luis y corresponde a la respuesta correcta que les hice hace un momentito. Continuamos entonces y a lo largo voy a seguir haciendo las demás preguntas y ustedes me pueden ir contestando en el chat, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la opinión técnica definitoria respecto de residuo sólido peligroso. ¿Quién la tiene? ¿Cómo se da? ¿Cómo sé que realmente esto es un residuo sólido peligroso si tengo la duda? Dentro de, digamos, de la ley, lo que está es, como ustedes saben, el MINAM más el sector. O sea, por ejemplo, si yo digo, Luis, suponiendo, trabaja en el Ministerio de Agricultura y dice, ¿sabes qué? MINAM le dice a Luis, como Ministerio de Agricultura, hay que reunirnos porque, ¿sabes qué? Este envase de este fertilizante, no sé, o sea, se tiene que ver si es peligroso. O sea, no quiero irme al nombre específico de lo que utilizan en el sector. Pero entonces se reúne el Ministerio del Ambiente y se reúne el sector, que en este caso podría ser, por ejemplo, el sector Luis de Agricultura, y dice, el contenido químico de todo este fertilizante es este.
y por lo tanto sí produce cierta toxicidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Hagámoslo que este residuo que se utiliza para la agricultura, este residuo, es peligroso. Entonces, así se define. Ahora, en el artículo 72 de las funciones que tiene la dirección encargada de ver estos temas dentro del Ministerio del Ambiente, esto está en sus funciones del Ministerio del Ambiente, obviamente, le compete a la Dirección de Control de Contaminación y Sustancias Químicas elaborar los instrumentos técnicos normativos de control y recuperación ambiental de agua, aire, suelo, así como de gestión ambiental sostenible de las sustancias químicas y materiales peligrosos, y realizar su seguimiento en el marco de las competencias y de conformidad con la normatividad vigente. Si ustedes me dicen, Ileana, yo trabajo en el sector, digamos, de minería, supongamos, y sabes que tengo duda respecto de que si esto es un residuo peligroso o no. Entonces, suponiendo, voy a coger acá un nombre de uno de ustedes y la persona que trabaja dentro del Ministerio de Energía y Minas es Denise, por ejemplo. Entonces, Denise dice, Ministerio del Ambiente, me dirijo específicamente, no al ministerio en general, no al ministro, ni al viceministro o a la viceministra, sino me refiero de frente, me voy a la Dirección de Control de Contaminación y Sustancias Químicas. Entonces, Denise dice, hace su pedido. Estimada directora de la Dirección de Contaminación y Sustancias Químicas, tengo el agrado de dirigirme a usted a finalidad de solicitarle una reunión para tratar el tema sobre la definición de residuo peligroso referente a la actividad tal, 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 tal. Listo. Entonces, plus de los que están en este diplomado. Una persona que no esté llevando el diplomado no sabrá cómo hacer el tema para ver cómo voy a trabajar este residuo peligroso. Ustedes sí. Ustedes saben que se tienen que reunir con el Ministerio del Ambiente y específicamente con la Dirección de Control de Contaminación y Sustancias Químicas, más el sector que lo está solicitando, listo para definir qué es un residuo peligroso dentro de esa institución. Acá quiero también, una vez que ustedes solicitan eso, tienen que llevar mínimo la memoria descriptiva de los procesos, la copia simple de las hojas de seguridad de los insumos que intervienen en los procesos. Por eso es que les decía, si en este insumo se tiene esto, se ha utilizado, por ejemplo, digamos, lejía, por decirlo, ¿no? Se ha utilizado agua oxigenada, se ha utilizado alcohol. La combinación de todo esto genera una toxicidad en el envase y la durabilidad de esta toxicidad es, por ejemplo, de 1 año. Conclusión, por lo tanto, este residuo se considera peligroso. Y acá también dice un informe de ensayo que contenga los resultados del análisis físico-químico, microbiológico, radiológico, toxicológico o otros. Ahora, mi pregunta es, para cualquiera de ustedes, de acuerdo a esto, si ustedes trabajan en el sector de pesquería, por ejemplo, y quieren determinar si es residuo peligroso o no, ¿cómo lo hacen? Pero voy a pasar a otra diapo. ¿Cómo lo hacen? Díganme, por favor, ¿cómo hacen para hacer esto? Díganme en el chat porque no tengo la opción como para ver eso. Ya, díganme en el chat, por favor, ¿cómo lo hacen? ¿Quién me lo hace para tomarlo como intervención? Si están escribiendo, son las 6 de la tarde con 39 minutos. Tienen 1 minuto, a ver, para ver, y si no, repetirles, porque lo que les estoy mencionando es clave para que cuando ustedes hagan algún tipo de consultoría o trabajen dentro de una institución cualquiera y quieran definir, lo puedan hacer. Ya. No hay respuesta, chicos.
Bien. Les paso a explicar, ya hay una respuesta de alguien. Nuevamente Luis Poma. Ya. Mayrita, la respuesta era, si tú, por ejemplo, trabajas en el sector de pesquería y quieres definir si eso no es un residuo peligroso, ¿con quién te tienes que reunir para definir esto? ¿Con quién lo tienes que trabajar? ¿Con qué sector? O sea, tú trabajas en pesquería y a tu sector, ¿con quién se tiene que reunir para definir quién, para definir si lo que es ese residuo que tú estás generando es peligroso o no es peligroso? ¿Con quién? Tengo dos respuestas y voy a leer la primera. Luis Poma. Luis Poma dice, reunirme con el MINAM desde el sector, o sea, desde su sector de producción que estamos tomando, y, y emitir el documento a la Dirección de Control de Contaminación de Sustancias del MINAM. O sea, te falta un poco de orden, pero sí te lo entendí. O sea, Luis dice, desde mi sector, que yo trabajo en producción, voy a llevar todos mis documentos. Ya les vuelvo a explicar acá, chicos, porque esto sí es importante que lo aprendan. Ustedes en el sector, acá en donde dice sector, háganse la idea que trabajan en pesquería, ¿ya? Y acá en pesquería ustedes están viendo de que están generando a su criterio de ustedes podría ser residuo peligroso. Pero para exactamente definir qué es residuo peligroso, yo tengo que solicitar una reunión con el MINAM, específicamente con la Dirección de Control de Contaminación y Sustancias Químicas. Le pido una reunión para definir un residuo peligroso. No solo le pido la reunión al Ministerio del Ambiente, sino que específicamente a la dirección, sino que cuando yo ya pido, también le presento una memoria descriptiva del proceso de mi residuo que yo estoy considerando lo que puede ser peligroso, sus copias simples de hojas de seguridad, de los insumos, o sea, de qué contiene ese residuo, y un informe, obviamente, que tenga análisis físico-químico, microbiológico o radiológico. Fórmula simplesísima. Me reúno con el MINAM, específicamente con la Dirección de Control, más mi sector, que puede ser, en este caso, como les dije, ustedes son pesquería, pero pueden ser de minería, pueden ser de construcción, ¿no? Pueden ser de cualquier sector. Me solicito una reunión con el Ministerio del Ambiente y llevo todo a mi memoria descriptiva, la copia simple de seguridad y el informe de ensayo de mi residuo que yo lo estoy considerando peligroso para ver si realmente lo es. Entonces, los dos que van a definir esto es el Ministerio del Ambiente como máxima autoridad a través de su dirección, más el sector que está pidiendo eso. Pero el sector tiene que llevar, pues, sus documentitos como la memoria descriptiva, la copia simple de las hojas de seguridad de este insumo y el informe que tenga resultados ya de laboratorio. Les estoy diciendo de la forma más sencilla. No sé si me lograron entender, pero voy a leer otra de las respuestas. Me dice, Luis Poma, dice el sector y emitir documento, ya. Ederson dice, ir al Ministerio de la Producción, acercarnos a las oficinas de insumos químicos y entregar los documentos. No, Erson. No. Si tú eres de algún ministerio, tú solicitas al MINAM, o sea, tu ministerio se reúne con el Ministerio del Ambiente y de acuerdo a lo que tú lleves, o sea, de tu hoja descriptiva, de tus análisis microbiológicos, de tus análisis que tú tienes que realizar, más tu memoria descriptiva, va a salir si lo que estás produciendo es residuo peligroso o no. Por ejemplo, Gina dice ya mucho más claro, Luis, tienes una participación completamente buena y una bien también. Y Gina me dice, se envía una solicitud al MINAM especificando la Dirección de Control de Contaminación. Además, tendrá que involucrarse el Ministerio de la Producción. En síntesis, Gina, muy bien. O sea, me lo estás diciendo en síntesis, muy bien, ¿no? Listo. Entonces, creo que con eso queda claro. ¿Alguno de ustedes tiene una duda de cómo se determina si es residuo peligroso o no para volverles a repetir? Porque esto es clave. Por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar algún sector y les dicen, suponiendo, Ederson, ¿esto es un residuo peligroso o no lo es?
Y tú dices, no lo sé, tendría que determinarlo el Ministerio del Ambiente con nosotros que lo tenemos que solicitar. Si es que tienes duda y todavía eso no está establecido. Díganme, ¿tienen alguna duda referente de lo que les acabo de explicar? ¿Les quedó claro? Les vuelvo a repetir con toda la confianza. Yo necesito de que ustedes salgan aprendiendo. Díganme, por favor, ¿tienen duda? No, escríbanme, chicos. No tengan miedo de escribirme. Escríbanme lo antes que puedan, por favor. Ya. Suponiendo un ejemplo súper sencillo. A ver. ¿Qué puede ser? A ver, no sé, un contenedor, por ejemplo. En casa tú puedes, a ver, tú como sector dices, todos los, suponiendo, te estoy poniendo un ejemplo muy simple que en realidad ya está definido. ¿Todos los trapos que yo utilizo en el cambio de aceites de un carro son peligrosos o no? Si no está todavía definido, yo solicito a la dirección del Ministerio del Ambiente, a la de Control de Contaminación y Sustancias Químicas, que me determine si este residuo de estos trapos empapados con aceite de carro son peligrosos o no son peligrosos. Pero para eso yo tengo que llevar que el aceite de carro tiene estos componentes o esos ingredientes, ¿no? Con su ficha, todo, con su memoria descriptiva, su ficha, y un análisis de algún laboratorio que me diga que, por ejemplo, tiene ciertas bacterias. ¿Ya? Eso es. Ah, ya. Mayra, en el caso de los residuos biocontaminados, mascarillas, EPPs como tales, eso ya son residuos hospitalarios, ¿ya? Esos residuos hospitalarios y de salud, sí, ya son contaminantes por sí mismos, ¿ya? O sea, no son de un solo uso y yo no sé qué es lo que pueda, por ejemplo, si yo tengo una mascarilla y yo tengo en estos momentos, estoy enferma de una enfermedad contagiosa, eso tiene que tener un adecuado tratamiento. Eso ya es un residuo hospitalario, por decirlo de alguna manera. Ahora me dices, entonces, para terminar el caso de las mascarillas EPPs como tales, en este caso trabajamos para el sector minero, las mascarillas que se usan en personal pasa a ser hospitalario. Perfectamente, sí, eso ya está establecido que es un residuo hospitalario peligroso, Mayrita. Eso ya. Yo te estoy hablando de casos en los cuales todavía no están establecidos y tú tienes toda la certeza, la evidencia de que podría ser, o sea, tienes todo para sustentarlo, solicítalo al Ministerio del Ambiente para que se reúnan y puedan determinarlo. Así de sencillo, no hay de otra. No hay de qué. Seguimos entonces. Si tienen alguna duda, me van escribiendo, chicos. El manejo, la clasificación de residuos. Dentro de lo que es municipal están los domiciliarios, los no domiciliarios y los especiales. Ahí ya les dije, los domiciliarios los que se producen en casa, los no domiciliarios los que están en el mercado, están en la calle, ¿no? Los especiales igual, es decir, pero son residuos comunes. Y los no municipales, ya, o sea, los que no nos tiene por qué recoger la municipalidad ni el carrito, ni la gente que trabaja, son los industriales, los de construcción, los de demolición, los hospitalarios o otros. Entonces, si lo queremos reducir a una sola palabra, la MUNI, ¿qué residuos nos recoge? Los que producimos en casa, y los que producimos en nuestra oficina, y los que producimos en la calle y en el mercado de abastos o en la tienda. O sea, los residuos comunes, ¿no? El resto se tiene que encargar cada sector. ¿Está establecido? ¿Lo dice que cada sector se tiene que hacer cargo? Sí. Está establecido y está en el artículo 31 del Decreto Legislativo 1278. Residuo del ámbito municipal. Todos sabemos que para que el residuo llegue ya a una disposición final, hace todo un recorrido a lo largo. Primero, en su generación, que puede ser en nuestros domicilios, en nuestra oficina. Y ahí nosotros
se hace el barrido, se hace el almacenamiento temporal, ¿no? Hasta que pasa el carrito recolector. También se hace el barrido de calles y pasa el carrito y nosotros le entregamos. Una vez que pasa este carrito recogiendo nuestros residuos, lleva de todo. Lleva el cartón, lleva el plástico, lleva el orgánico, lleva el inorgánico. Entonces este carrito llega y es como que llega una canasta llena de todo. Entonces, antes de hacer la disposición final, se baja todo lo que este carrito tiene, se separa todavía, ¿no? Se separa, una vez que se separa, dicen esto vale, esto no vale, esto ya sale todavía para reciclaje, y esto ya es lo último que no sirve para nada, eso ya se va a la disposición final, ¿ya? Entonces, ¿quién brinda el servicio para el recojo de residuos domiciliarios? La municipalidad, ¿ya? Pero la municipalidad no tiene, digamos, eh, los recursos necesarios y suficientes como para podernos brindar el servicio de la mejor manera. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, en su mayoría, no estoy diciendo todos, quieren que se les recojan los residuos sólidos, pero no pagan por ello. Entonces, hasta, por ejemplo, la municipalidad tiene la obligación de recogernos y nosotros tenemos también que pagar por ello, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, se les pone un volumen y quién presta el servicio, ¿no? Hasta 150, perdón, hasta en lo que es volumen y quién presta el servicio. Por ejemplo, la municipalidad lo hace, digamos, lo puede hacer de manera directa y el cobro también se lo hace a través para la municipalidad y la municipalidad ya tiene su área de que ve el tema de residuos sólidos. Unas son llamadas gerencias de residuos sólidos, subgerencias, otras ni siquiera tienen nombre, ¿no? Dentro de nuestras municipalidades simplemente se llaman gerencias de medio ambiente y ahí también ven el tema de residuos sólidos. Pero, Ileana, ¿solo se puede trabajar a través de la municipalidad? No, la municipalidad también puede pagar a una empresa operadora, ¿no? Y decir, bueno, nosotros te vamos a pagar y tú te encargas del recojo. O sea, hay dos formas. La municipalidad puede hacerlo directamente, pero la municipalidad también puede pagar a alguien que le haga el recojo. ¿Eso está estipulado? ¿La ley lo permite? Sí, sí lo permite, está estipulado. Y esto está mencionado en el decreto legislativo 1278. Entonces, aquí en sí nosotros igual le tenemos que pagar, es igual a la MUNI, más allá de que la MUNI lo haga ella el trabajo o haga la empresa operadora de residuos sólidos. La cosa es de que nosotros pagamos por ello y la empresa, la municipalidad decide trabajarlo ella directamente o lo puede hacer a través de una empresa operadora. Por ejemplo, acá nosotros tenemos cómo son manejados en los centros comerciales los residuos. Nosotros en los centros comerciales vemos de que hay contenedores de colores y ahí dice cartón, dice plásticos, orgánico, inorgánico, ¿no? En el centro comercial. En el centro de salud o en el centro médico, en la posta, en la veterinaria, también tienen que tener eso, o sea, por segregación. Tener por segregación, o sea, sus contenedores, e incluso, por ejemplo, en una veterinaria hay residuos peligrosos establecidos, como por ejemplo, ellos también utilizan jeringas para las inyecciones con los animalitos, y esto es un residuo peligroso, entonces tiene que ir en un contenedor adecuado y de acuerdo a lo que te estipula la norma técnica peruana, que también lo vamos a ver más adelante, de la coloración de los contenedores. El lubricentro igual, el lubricentro tendrá pues sus contenedores para lo que es el residuo domiciliario, ¿no? Los residuos municipales especiales también hay, ¿por qué? Porque en una municipalidad también se trabaja el tema de la construcción, también se arreglan pistas y veredas, y van a tener que darles un tratamiento adecuado a esos residuos también, ¿no? Y también hay residuos de eventos masivos, pues como por ejemplo, nosotros aquí en Cajamarca, yo sé que no todos son de acá de Cajamarca, pero por ejemplo, nosotros aquí en Cajamarca en tiempos normales tenemos una fiesta muy grande que son los carnavales, en donde
digamos, recibimos una cantidad considerable de turistas, la ciudad se vuelve loca en el tema de servicios y también en el tema de generación de residuos sólidos. Entonces, esos residuos sólidos igual la municipalidad, como son residuos, digamos, comunes, normales, que se generan en casa, en los hospedajes, en los restaurantes, les tiene que dar el tratamiento adecuado, ¿no? Pero la ley, en el decreto legislativo 1278, vuelvo a decirles, ya está que se tiene que cobrar por ello. En síntesis, si yo ensucio mi ropa, yo la tengo que lavar. Y cuando yo la lavo, hay dos opciones. La lavo a mano o la lavo en la lavadora. Si la lavo en la lavadora, voy a tener que igual pagar consumo de energía eléctrica. Si la lavo en mano, igual me va a costar esfuerzo hacerlo. Entonces, de una o de otra manera, igual cuesta. Ya, igual. En el decreto legislativo 1278 está, si tú lo haces municipalidad está bien, pero cóbralo. Y si tú no quieres hacerlo municipalidad y lo quieres encargar a una empresa operadora de residuos sólidos, está bien, pero la empresa operadora no es que te lo va a hacer gratis, te va a cobrar. Y eso está estipulado para que nosotros los ciudadanos empecemos a pagar por nuestra basura, sí, sí está. Ahora, eso es referente a nuestra norma, digamos, de ley de la 1278. ¿Ha sido importante tener una norma nueva para el país? Sí, porque tenemos que responder en principio a la política nacional del ambiente. Y esta política, en uno de sus ejes, que es el eje de política 2, menciona específicamente gestión integral de la calidad ambiental. Y obviamente acá en este tema de la gestión integral de la calidad ambiental, uno de los temas importantes es el tema de residuos sólidos. Entonces, tenemos que modernizarnos para poder estar a la altura, digamos, de poder ya responder a este eje de política. Pero, ¿qué dice este eje de política referente a los residuos sólidos? Dice impulsar medidas para mejorar la recaudación. Entonces, en la anterior ley no estaba muy claro lo referente a la recaudación, pese a que sí contemplaba de que, por ejemplo, si supongamos Gina trabaja en minería y quería comprar algunas celdas de seguridad para su tratamiento, disposición final de sus residuos peligrosos, y ella pagaba a la municipalidad, ese dinero que se venía de esa venta tenía que reinvertirse nuevamente en la planta. Pero muchas municipalidades no lo hacían así, recaudaban y esa plata no se volvía a invertir en el tema específicamente de residuos sólidos. Se gastaba incluso pagando reposiciones de personal. Entonces, con esta ley, lo que trata ya es un poco de ajustar y que todo lo que se gana ahí también se reinvierta ahí, ¿no? Entonces, en este eje de política que habla la Política Nacional del Ambiente, en este eje política 2, en lo de residuos sólidos, dice que se tiene que recaudar por el recojo y el manejo de residuos sólidos, ¿no? También que hay que impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto al recojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reuso y reciclaje, así como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos. Acá es un punto importante. Dentro de lo que son el manejo de residuos sólidos a nivel mundial, los países que hacen el mejor tratamiento, la mejor disposición, tienen un alto nivel de educación en lo que es la segregación, la minimización y la reutilización, así como también el pago, cosa que nosotros todavía no lo tenemos. No digo que estemos mal, que vamos mejorando, pero que no estamos en el nivel más óptimo de educación todavía, ni mucho menos que la gente tenga ese nivel de sensibilización de decir, no voy a botar mi residuo de mi caramelo hasta que no llegue a mi casa. No, la gente simplemente coge la envoltura del caramelo y lo tira. Y eso es falta de educación. Entonces, falta eso, ¿no? Y también, obviamente, falta el invertir un poco más en las plantas de tratamiento. Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, operación de reciclaje, disposición final
de residuos sólidos y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional, asegurando el cierre o clausura de botaderos y otras instalaciones ilegales. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetirles, ¿teníamos que modernizar la ley? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir, digamos, como país con lo establecido en el eje de la política 2, referente a la calidad ambiental, específicamente de residuos sólidos, que se tiene que mejorar la recaudación, que se tiene que mejorar también la parte de educación en los ciudadanos para la segregación, para la reducción, para la minimización, y buscar digamos, el financiamiento público-privado para de esa manera tener un adecuado tratamiento o infraestructura adecuada para la disposición final. También, dentro de lo que es la política, específicamente para lo que es residuos sólidos, habla de desarrollar y promover la adoptación de modelos de gestión apropiada de residuos sólidos adaptadas a las condiciones de los centros poblados. Es decir, si yo soy de Tacna y las características climáticas de Tacna son tan diferentes a las de Tarapoto, se tiene que hacer estas, digamos, modelos de gestión de acuerdo a las características de cada localidad. También se tiene que promover la formalización de segregadores y recicladores y otros actores que participan en el manejo de residuos sólidos. Este es un punto clave y fíjense que en estos momentos de pandemia lo ha sido mucho más. Estas personas que trabajan en el reciclaje, en la segregación, son personas que están directamente expuestas. Y ellos tienen una ley de recicladores para su formalización. ¿Y qué beneficios les da esta ley? Entre ellos, en estos momentos de pandemia, tener un seguro, un e-salud. ¿Quiénes les deben de ayudar a formalizarse, a hacer todo este trámite? Son las municipalidades. Eso también, y acá está, promover la formalización. Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Y obviamente cada municipalidad en el ámbito de su competencia coordinando acciones con las autoridades sectoriales correspondientes. Pues si yo soy municipalidad de Ancash, ¿no? Coordino con mi autoridad, con DESA de Ancash, con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Ancash, y le digo, mira, hay que ver cómo vamos a dar el tratamiento de estos residuos hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Otro es asegurar el uso adecuado de la infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo de residuos sólidos no municipales por sus generadores. Ahora, si dentro de mi ciudad yo no tengo estas celdas de seguridad, pues me tengo que conectar con alguien que me brinde ese servicio. Que al inicio ya les dije cuántos tenemos para tratamiento de residuos peligrosos, cuántas plantas. Y luego fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos del ámbito municipal, principalmente haciendo un aprovechamiento de esto. Es decir, si es inorgánico, aprovechémoslo, generemos compost, por ejemplo, pero que no vaya a llenar el relleno sanitario de esa materia que es utilizable. Luego de la política tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental, que, digamos, es el principal instrumento de gestión ambiental nacional, que orienta al qué hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, referente a temas específicos. En este caso, nuestro tema de residuos sólidos. Y acá está, por ejemplo, voy a coger nada más, voy a mencionarles la meta y por año en una de las acciones estratégicas referentes a residuos sólidos municipales. Por ejemplo, dice, meta prioritaria, 100% de residuos del ámbito municipal serán dispuestos adecuadamente. ¿Cuándo voy a lograr esto? Si yo cojo y digo, acción estratégica, asegurar el tratamiento y disposición final adecuados de los residuos sólidos del ámbito municipal. Meta. Estamos cerquísima al 2021, estamos en el 2020. Voy a leer la del 2021. Dice que para el 2021, el 100% de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente y el 100% de los reutilizables son reciclados. Estamos cerca de cumplir esa meta, yo la veo un poco complicada, pero tampoco, o sea, no creo que lo logremos al 100%, pero esa ha sido la meta que se estableció como país. El indicador, porcentaje de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente, porcentaje de residuos sólidos reciclados.
¿Qué es lo que quiero lograr con esta tablita yo en ustedes? Una, de que el país responde a una política primero, una política nacional del ambiente. Esta política nacional del ambiente tiene su plan, o sea, el instrumento que ejecuta esta política, por decirlo de alguna manera, la que lo hace operativa esta política. Y dentro de este plan están las metas que se tiene como país en los diferentes temas. Y en una de ellas es el de residuos sólidos. Pero, Iliana, o sea, ¿y qué? ¿Solito? ¿Quién lo va a trabajar este tema? ¿Con quién se lo va a trabajar esta acción estratégica? También ustedes van a la parte final de este documento y ahí está responsables. Dice, el MINAM, el MINSA, a través de DIGESA, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las empresas que prestan servicios, las EPS, el Ministerio de Economía y Finanzas, los gremios de recicladores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el OEFA, el Ministerio de Agricultura, produce. Todos estos sectores están enmarcados o sea, todos tienen responsabilidad para lograr cumplir esta meta, que como les dije, creo que no lo vamos a lograr al 100% como país, creo, es mi opinión. No estoy diciéndoles no va a ser así. Estamos muy cerca, no creo todavía que lleguemos a esta meta que ha sido muy buena, muy ambiciosa, pero que en todo caso tendrá que evaluarse y serán los resultados los que nos digan en qué nivel estamos en el 2021. ¿Qué es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos? Antes de pasar a este plan, quiero mencionarles nuevamente de que tenemos el Decreto Legislativo 1278 que responde a la política nacional del... Mejor les vuelvo acá, ya para que me entiendan. Tenemos el Decreto Legislativo 1278, que es la ley en el tema de residuos sólidos, que esta tiene que responder a la política nacional del ambiente, específicamente en el eje 2 de la política, porque se refiere a residuos sólidos. Y que digamos, esta parte de la política quien operativiza es el Plan Nacional de Acción Ambiental. Y ahí están las metas que nosotros tenemos como país y por años. O sea, el 2017, el 2021, y de acá, me imagino, se va a tener nuevamente que hacer este documento con los reajustes necesarios y ya nos den las metas hacia los próximos siguientes años que tengamos como país. Entonces, creo que queda un poco claro. Partimos por el decreto legislativo que responde a la política nacional del ambiente y esta política, digamos, operativiza esta política del Plan Nacional de Acción Ambiental, en donde están las metas que tenemos como país para cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Luego hablamos de otro instrumento que viene a ser el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este plan ha sido trabajado en 2016 y nos va a durar hasta el 2024. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Dice, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La actualización de los Planes Nacionales de Residuos Sólidos 2005 al 2015 surgió la necesidad de contar con un instrumento de alcance nacional que articule los esfuerzos liderados por los diversos actores involucrados para la mejora de la gestión de residuos sólidos en sus respectivos ámbitos. Obviamente, que recoja la problemática de referente a residuos sólidos de esa localidad, ¿no? Y que incorpore, obviamente, acciones ambientales. De esta manera, se contará con un instrumento que articule los esfuerzos hacia la mejora de la gestión de residuos sólidos, estableciendo los ejes prioritarios de trabajos en materia durante los próximos años y que permitan cumplir con los compromisos nacionales al 2021. Cuando nosotros hablamos de los compromisos al 2021, está lo que les mencioné hace rato, el plan nacional que teníamos que llegar al 100% al 2021. Guárdense, esos son los compromisos. Y acá está, acá dice compromisos nacionales referidos a la gestión de residuos sólidos, plana, lo que hemos visto, el plana que es este es el plana, este es el plana. Entonces dice, tenemos que cumplir el plana para el 2021 referente al manejo adecuado de los residuos sólidos, que son las NAMA. Ahora, la problemática actual de residuos sólidos es que no tenemos infraestructura, no hay una adecuada recaudación de impuestos y no se está haciendo un reaprovechamiento eficiente.
Los esfuerzos de los gobiernos locales, más que todo, están en la parte de segregación en fuente y segregación selectiva. ¿Qué segregación en fuente? Que yo en mi casa, desde donde yo genero el residuo, ya se vaya separadito. Y también están haciendo los gobiernos locales, digamos, el esfuerzo de darles la disposición final. Actividades y refuerzos del MINAM y sectores en gestión de residuos sólidos. Viene ya el plan de incentivos de asistencias técnicas para también el proyecto de inversión. Acá me voy a paralizar un ratito porque necesito explicarles un poquito de qué se trata esta parte. Muchos empiezan a, digamos, a decir, Iliana, si yo llevo el diplomado de residuos sólidos, es lo mismo, ahí voy a ver cómo es el plan de incentivos y cómo se lo maneja. Porque, ¿sabes qué? A mí me interesa manejar la meta 3 con el programa presupuestal 036. Entonces, ahí va a estar. ¿Cómo es? Ahora les explico. ¿Cómo es? ¿Cómo se trata? ¿Y en qué consiste? Los programas de plan de incentivos de asistencias técnicas, año a año el MEF saca una guía. O sea, el que ustedes ahorita se lo sepan, genial, porque el siguiente año el MEF va a hacer algunas modificaciones que no son, digamos, grandes modificaciones, les da el instructivo y ustedes pueden trabajarlo, ¿ya? O sea, lo que ustedes puedan aprender ahorita les va a servir para mañana, así, digamos, como les estoy contando fríamente, no, ¿ya? Porque ahorita la meta tiene ciertos requisitos y para el siguiente año cambió, pero se sigue llamando plan de incentivos, ¿no? En la meta tanto. Entonces, el truco es simplemente que ustedes se mantengan atentos a lo que el MEF dice referente de esa meta. Saca el instructivo, saca la guía, y el sector que les califica, por ejemplo, para el tema de las metas, en este caso de residuos sólidos, es el Ministerio del Ambiente. Lo que dice el MEF con el Ministerio del Ambiente, sacan su guía, listo. Eso es lo que se va a trabajar. No es necesario de que ustedes lleven una especialización porque el siguiente año va a cambiar nuevamente. Sumamente sencillo. Las guías son muy prácticas, muy sencillas de entender y lo pueden trabajar perfectamente. Referente a lo que son los proyectos de infraestructura. El Ministerio del Ambiente, a través de, con JICA, con la cooperación JICA, ha venido ya trabajando el proyecto de proyectos de infraestructura, como por ejemplo en Amazonas, ¿no? Ya se han dado algunos proyectos para dar esa disposición final a los residuos sólidos. Entonces, el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos es un instrumento en sí que lo que busca es que cumplamos con lo establecido en los otros instrumentos como la política, como el plan, ¿no? Y que empiece a visibilizarse estos avances en el país. Los objetivos de este plan es, 1, promover y alcanzar la cobertura universal del servicio de limpieza pública en base a los sistemas de gestión integral y sostenible, a fin de prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de la población, ¿ya? O sea, en síntesis es que todas las ciudades pues tengan el servicio de la limpieza pública. Promover la ampliación e implementación de sistemas de minimización, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, adoptando aspectos de inclusión social y responsabilidad ambiental hacia la gestión sostenible de residuos sólidos. Y por último, fortalecer la gestión integral, articulando el accionar de las instituciones competentes y responsabilidad empresarial, la participación ciudadana y libre acceso a la información. Si nosotros esto lo reducimos a la política, al decreto legislativo 1278, está todo. Acuérdense que está la minimización, la reutilización, la valoración y la disposición final. Todo esto está acá, prácticamente. Ahora, ¿tiene ejes estratégicos este plan, este instrumento para yo guiarme de eso? ¿Y qué te dice? Sí, te dice que en la parte de fortalecimiento de capacidades tienes que hacer capacitación, o sea, parte de la capacitación, ustedes saben que es educación. Hay que hacer una transferencia de conocimientos. En el desarrollo institucional, fortalecimiento de la función normativa, fortalecimiento del CIGERSOL, que es manejado por el Ministerio del Ambiente. ¿Qué es el CIGERSOL, Liliana? ¿Qué es el fortalecimiento de la función normativa? Ahorita yo les estoy metiendo así a ustedes. Decreto Legislativo 278, esa es la normativa. Lo que yo les estoy diciendo, normativa, normativa, normativa. Fortalecimiento del CIGERSOL.
El Cigersol es una plataforma digital que tiene el Ministerio del Ambiente, en donde todas las municipalidades del país deben de reportar lo que han hecho el año pasado, por ejemplo. O sea, hasta el 26 de febrero de este año se ha llenado en el Cigersol todo lo que han trabajado referente al tema de residuos sólidos, cada municipalidad en el país. Esa información está en el Cigersol. ¿Para qué sirve? Para luego hacer los informes. El Ministerio del Ambiente ya sacará sus datos, pero con los datos del 2020 que han sido llenados en febrero en la plataforma del Cigersol. Ileana, ¿cualquiera puede entrar al Cigersol? Sí, pero no cualquiera puede ingresar datos, ¿no? Solo para visibilización, todos. Pero ya para manejo de datos es cada municipalidad porque se les asigna un usuario y un password. Luego de esto del desarrollo institucional que parte porque sus funcionarios conozcan la norma, el decreto legislativo 1278, su reglamento y su modificatoria. También tienen que saber de que existe el Cigersol y también tienen que hacer un fortalecimiento del sistema de reaprovechamiento. Es decir, qué tecnologías hay, cómo capacito a mis funcionarios que ven este tema para que conozcan el reaprovechamiento. Y el fortalecimiento del principio de la responsabilidad extendida, también el REP. ¿Qué es? Esto es tan sencillo como que si yo contamino, yo soy responsable de ello. Es decir, ¿qué es el principio, esto de la responsabilidad extendida? Por ejemplo, si ustedes compran un celular, suponiendo a una empresa operadora que, para no hacerle propaganda, vamos a llamarla que se llama, qué sé yo, Florcita, ya, entonces ustedes van y le entregan su celular malogrado, que ya no lo van a usar, ¿ya? Dicen, ten Florcita, acá está mi celular, tú dale la disposición final porque esto es un residuo RAE de electrónico, o sea, es un residuo aparato electrónico, ¿ya? Entonces, se van ustedes y le entregan, ten Florcita, ahí está, tú te haces responsable porque ese es el principio de la responsabilidad compartida. ¿Qué más tiene dentro de los ejes este Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos? Ampliación de la inversión pública y promoción de la inversión privada. ¿Ya? Entonces, ¿se puede trabajar con ambas? Sí. ¿Cómo? Ya cada municipalidad, de acuerdo a su realidad, se tiene que sentar, discutir, ver cómo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto fuera del país cómo se hacen estas inversiones. Por ejemplo, dice, la ciudad de, qué sé yo, del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Me estoy inventando hasta el nombre de la ciudad. Va a ser su infraestructura de residuos sólidos, de planta de tratamiento, su PIGARS, su planta para su gestión integral, y consiste en 3 soles. Un sol 50 lo va a dar el mismo municipio y un sol 50 lo va a dar la empresa Mosquitos, por decirlo. Entonces, la empresa Mosquitos, la municipalidad se compromete a pagarle a la empresa Mosquitos en un lapso de 10 años. Y obviamente la empresa Mosquitos ya no va a sacar su sol y medio, va a sacar un poco más con su rentabilidad. Pero ¿qué ganó la ciudad? ¿Qué ganó el municipio? Es tener una planta adecuada para disposición final de residuos sólidos en un tiempo corto y con todos los medios de seguridad. Entonces, eso es el fomento también de la inversión, cómo se la puede manejar, ¿ya? Eso es lo referente a lo que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En su eje estratégico 1, cuando hablamos de capacitación, fortalecimiento de capacidades, ¿no? ¿A qué se refiere? Y acá está, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo hacerlo? Fortalecer las capacidades de las autoridades, funcionarios, operadores, técnicos, recicladores, estudiantes de todos los niveles, mejorarles los conocimientos, ¿no? Meta 1 y 2, que al 2024 el 100% de las autoridades, funcionarios, operarios, los técnicos, todos los que trabajan en este tema, pues, conozcan, ¿no? Estén ya capacitados. Y el 2024 se ha implementado la Política Nacional de Educación Ambiental en el 70% de las instituciones educativas a nivel nacional. Ileana, ¿cómo lo trabajamos este tema? Importante.
Dentro de lo que es la implementación de la política nacional, esto se trabaja obviamente con las UGELs y las direcciones regionales que cada región o que cada ciudad tiene en el marco. Por ejemplo, en la región existen las DRE y también ya después están más explícito de ellas las UGEL. ¿Existe la política? Sí. ¿Para qué esta política nacional de educación ambiental tiene el país? Sí tiene. ¿Se tiene que implementar? Sí. ¿Para qué? Para sensibilizar, para que se haga realmente la segregación en casa. Pero aparte de esto, Ileana, ¿cómo nosotros lo vamos a trabajar como municipalidad? ¿El Ministerio del Ambiente tiene algo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, el Ministerio del Ambiente tiene su programa que se llama Programa Municipal Educa. Y este programa municipal lo tienen que tener todas las municipalidades hasta el 2022. Es decir, si lo aprobaron el 2017, dice 2017-2022. Si lo aprobaron el año pasado, dice 2020-2022. Suponiendo la ciudad de Trujillo no ha tenido su programa municipal, tiene que hacerlo y tiene que decir Programa Municipal Educa 2021-2022. Máximo es el 2022, porque así está y después ya me imagino se va a reorganizar. Una vez que tienen su programa, tienen que hacer su plan. Y en su plan ya está, voy a trabajar con 20 instituciones educativas, voy a trabajar con 30 universidades que están acá, voy a hacer espacios que educan, voy a hacer charlas vía Zoom referente a la segregación, a la minimización, etcétera de cosas. Pero necesito presupuesto, ¿dónde lo cargo? ¿Cómo lo cargo? Al ser relacionado con residuos sólidos, pues se carga en la meta de residuos sólidos y se ve, por ejemplo, dentro del programa presupuestal 036. Punto. Se lo trabaja. Y ya está. Sí. Y ya. Con eso, ¿qué quiero lograr? ¿Cuáles van a ser mis resultados? Está en el plan, está en esto del Plan Nacional de Gestión Integral. Sí, sí está. Que tus autoridades, tus instituciones educativas han sido concientizadas, han sido ya sensibilizadas, ¿no? Entonces, eso es cómo se trabaja y de qué te sirve este documento como el Plan Nacional de Gestión Integral. Te dice a quiénes vas a capacitar, en qué temas, cuánto de porcentaje lo quieres lograr. Eso es, o sea, este documento lo que te permite a ti ya no es romperte la cabeza a quiénes vas a capacitar. ¿Cuál es tu meta? Tu meta tiene que ser de acuerdo más o menos a lo que te dice este documento, el 100%. No ir por partes. Puedes decir, hasta, por ejemplo, hasta mayo voy a hacer el 20%, hasta junio otro 20% y hasta diciembre hago el 60%. Al fin del año llegué a mi 100% de autoridades capacitadas. Es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, ustedes que son funcionarios, que son especialistas dentro de los gobiernos locales, saben que tienen que recurrir a su Plan Nacional de Gestión Integral para ver cómo van a trabajarlo, a cómo van a hacer el tema de fortalecimiento de capacidades, el tema de desarrollo institucional, el tema de lo que son las inversiones. No se tienen que romper el coco porque ya está establecido. En el eje, por ejemplo, de desarrollo institucional, hemos visto el eje de capacidades y ahorita vamos a ver el desarrollo institucional. ¿Qué dice? ¿En qué consiste? En fortalecer las capacidades de relacionado a lo que es el marco legal actualizado sobre residuos sólidos del ámbito municipal. Acá voy, mi meta es que al 2024 se habrán actualizado, generalizado, socializado instrumentos normativos sobre residuos sólidos de ámbito municipal y no municipal del país. Es decir, yo me junto con Pepito que trabaja en la gerencia A y le digo, Pepito, ¿esto es un residuo qué? ¿Domiciliario o no domiciliario? Pepito ya tiene que estar con todos los conocimientos como para que me responda, ¿no? Pepito, mira, que sabes que necesito una estadística de la Municipalidad Distrital de Jesús referente a su tratamiento de residuos sólidos. ¿Cómo va? Entra el Cigersol. Ya, entonces todos tienen que hacerlo así. Sí, Mayra, los compromisos son auditables y fiscalizables y eso lo hace el OEFA. Ya, también vamos a hablar el tema de fiscalización en su momento. Pero como te vuelvo a decir, ustedes no se tienen que romper la cabeza en qué van a hacer, cómo lo van a trabajar. Acá ustedes simplemente cogen su plan nacional y lo adecúan a su realidad y empiezan a trabajarlo, ¿ya? Y sus metas incluso está acá, referente a todos estos temas. ¿Cuánto? ¿A qué instrumento responde? Por ejemplo, en el tema de fortalecimiento de capacidades, dice, al 2024 se ha implementado, donde está acá, meta,
al 2024, el 100% de los gobiernos locales y sectores integran su información a la plataforma Cigersol. Es decir, si mi municipalidad es la más chiquitita de todo el Perú y está sumamente alejada, y yo ya me basé en que tengo que hacer mi capacitación en el desarrollo institucional, mi municipalidad va a poder reportar perfectamente en el Cigersol. ¿Ya? Todo esto está en el instrumento. Ustedes lo único que tienen que hacer es coger y decir, voy a trabajarlo. Voy a trabajar el eje 1, voy a trabajar el eje 2 y voy a trabajar el eje 3. Ya, por ejemplo, para el eje 1, referente a lo que es educación ambiental, ya les dije, hay un programa municipal. Es más, el programa municipal lo pueden trabajar para los 3 ejes, dependiendo cómo ustedes lo manejen, ¿no? Acá, por ejemplo, también en el eje 2, desarrollo, por ejemplo, cuando hablan ya de la responsabilidad extendida, dice en la meta, se ha implementado la aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor en la gestión integral de residuos sólidos. El resultado es que yo como municipalidad no me voy a hacer cargo de los celulares, ¿no? Eso los ciudadanos se tienen que saber que lo tienen que entregar a quienes le compraron. Fomento de las inversiones, promover y coordinar la inversión en la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. Esto dice, al 2024, el 100% de los residuos sólidos no reutilizables son tratados y dispuestos adecuadamente. Esta meta se establece dado el estrecho vínculo existente entre la carencia de infraestructura para el manejo de residuos sólidos y su adecuada disposición final. Ejecutar programas y proyectos de inversión pública en gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. Ileana, o sea, mi municipalidad puede promover esto de la inversión público-privada, sí, y hay marco legal, hay instrumentos que me faciliten esto, sí, está todo, ¿no? En realidad está todo, solo creo que se necesita el desarrollo de capacidades, fortalecer capacidades. Acá está. Referente también, por ejemplo, cuando hablamos de la sensibilización en residuos sólidos, con el fin de alcanzar las metas y objetivos que están planteados, se tiene que incorporar, sí, y esto es parte de su programa municipal que les acabo de mencionar, ¿ya? Eso es, digamos, lo correspondiente a esta partecita que les quería mencionar. Permítanme un segundito, por favor. Quiero ver cuánto nos queda para terminar y terminarlo bien para que ustedes me entiendan bien esto. Ahora, eso es referente a esto. Ahora, Ileana, ¿hay alguna guía de cómo voy a trabajar yo mi PIGARS, mi Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos? Sí, hay una guía que lo tiene desde el Exconam incluso. Yo siempre diré, toda guía es buena, todo libro es bueno porque permite ir adquiriendo conocimiento y mejorándolos. Sí hay una guía desde hace muchísimo tiempo, desde que hubo Consejo Nacional del Ambiente, antes de que se creara el Ministerio del Ambiente. Beneficios es que facilita un proceso sostenible de la mejora de cobertura y calidad del sistema de residuos sólidos, como prevenir las enfermedades y mejorar el ornato. Y a pesar, miren, de los años, a pesar de que todavía no teníamos esta ley moderna que tiene el país, es que ya se buscaba minimizar los impactos negativos. Pero voy a regresar. ¿Qué tiene este instrumento de bueno? Es que está el proceso de planificación estratégica. O sea, ahí puedo buscar cómo hacer mi planificación, cómo hacerlo participativa, ¿no? Dentro de mi localidad. Y también acá, así como hemos visto acá, metas, planes, igualito también se tiene acá en este instrumento, que me puede servir, de, como bien lo dice su nombre, como una guía. Los beneficios es obviamente que siempre cuando ustedes desarrollen un plan, siempre tienen que hacerlo con participación ciudadana, ¿ya? Y con instituciones. Nunca hagan solos. Acuérdense que cuando es solo no es sostenible. Y mientras más participación ciudadana tenga, más sostenible todavía. Porque una gestión política acaba y termina, pero lo que nunca termina es la participación ciudadana. E incrementar el nivel de educación ambiental en la población es clave, así también está en la guía, e instalar estructuras gerenciales apropiadas para la gestión ambiental de residuos sólidos. ¿Por qué esta necesidad siempre se ha visto y a pesar de que han pasado los años, se ve todavía la necesidad de que se tiene que tener un área específica de residuos sólidos dentro de una municipalidad? Porque hay muchas que no la tienen. Pasos lógicos para la formulación e implementación de un PIGARS.
es obviamente partir por el paso 1, que es la organización local para el desarrollo, o sea, qué es lo que yo tengo, la identificación, mapeo, con que, por ejemplo, si tú estás en tu casa, sabes que son 8 personas, ya. Estás en la ciudad de Cajamarca y dices, mi ciudad de Cajamarca tiene tanta población, por ejemplo, en la municipalidad tengo tantos funcionarios, etc. Entonces, la organización, ¿cómo la estás viendo? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo estás en el tema de la problemática de residuos sólidos? Es el paso 2. ¿Qué es lo que tú quieres lograr cuando tengas un PIGARS? ¿No? El paso 4 es la identificación y evaluación de alternativas. Acá juegas, es decir, si yo minimizo, para minimizar tengo que tener educación, tengo que invertir, tengo que tener 4 sensibilizadores por cada barrio, y ellos me tienen que reportar que han sensibilizado diario a cinco familias y luego ir a ver in situ si realmente esas 5 familias que fueron capacitadas están haciendo la segregación. Así de minucioso es este trabajo. Luego, una preparación de la estrategia de cómo ya yo lo voy a implementar, todo este PIGARS, y luego la formulación del plan de acción. Acuérdense que el plan de acción ya viene a ser lo que ustedes van a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y luego ya irán viendo si se va cumpliendo, si se tienen que hacer mejoras, etc. Les estoy hablando así bien sencillito porque esta es la parte introductoria, pero quiero que sepan de que existe esta guía, de que esta guía contiene estos 7 pasos y de que estos 7 pasos no son complicados, son sumamente sencillos, pero sí, como toda guía, necesita obviamente de capacidad profesional. Y esto parte por una decisión política de un alcalde que quiera tener su PIGARS y que tenga para eso sus recursos humanos y financieros, y esta parte de recursos humanos y financieros involucre mucho el tema de participación ciudadana. Y se hace el plan. Finalmente, nos enfocamos, la gestión de residuos sólidos de manera integral siempre tiene que involucrar a toda la población. Y bueno, esto es lo que se trata de buscar, de que la minimización por todo lado, ¿no? La minimización, digamos, es a lo que uno quiere lograr de hacer. Entonces, acá, por ejemplo, está el enfoque de la gestión integral de residuos sólidos. Partimos por la minimización en casa. Y si estamos en casa, también tenemos que hacer la separación y entregamos a nuestros recicladores ya separadito y entregamos a nuestro transporte ya lo que nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hagamos todo esto, nuestro transporte todavía, a pesar de todo, va a llegar a su planta y lo va a tratar de separar todavía, ¿no? Es decir, esto sirve, esto no sirve, y le da un valor en el mercado. Y ya lo que no sirve para nada, recién se va a disposición final. Nuevos aspectos que ve la ley, a diferencia de la anterior, como ya les dije, se ha mejorado. Es el principio de la economía circular, que lo vamos a ver. La valorización, es decir, que los residuos sólidos tienen un mercado. La responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad compartida también, que lo vamos a ver. La protección del ambiente y la salud. El material de descarte, aprovechamiento dentro de los procesos productivos. Ahora ya no se llaman empresas prestadoras de servicios, son empresas operadoras. Sostenibilidad del servicio de limpieza del servicio público, obviamente, porque acá dentro de la sostenibilidad se tiene que pagar para que sea sostenible. Y hay que darles el tratamiento adecuado a las áreas degradadas y hay que hacer una clasificación anticipada para proyectos de inversión de residuos sólidos. Resumen de todo esto. Hay que pagar, que los residuos tienen un valor, hay que minimizar, que hay empresas operadoras que se van a dedicar también a este tema, a brindar, digamos, el servicio, y que se lo puede hacer, que el tema de limpieza pues sea sostenible, hay que dar un adecuado tratamiento a las áreas que se han utilizado como botaderos. ¿Qué es la responsabilidad extendida, chicos? ¿Ya? Implica que los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes se involucren activamente en las diferentes etapas del ciclo de vida de cada uno de estos productos. Esto también está articulado con el Decreto Supremo 01 del 2012 del MINAM referente a los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los celulares son RAE, son aparatos
eléctricos y electrónicos, ¿no? Ahora, referente a que no todo es basura, ya sabemos, ¿no? Hay material de descarte que se usa como materia prima, ¿no? Y materia prima, pues, tiene un valor en el mercado. Que nosotros también podemos utilizar una empresa operadora, también. Y esta empresa operadora puede dar disposición final, sí, porque es como que lo hiciera la municipalidad, nomás que se está terciarizando. Y bueno, y de acuerdo al Acuerdo París 2015, ¿qué es lo que se dice respecto acá? ¿Por qué es importante mencionarlo en el tema de residuos sólidos? El Acuerdo de París es la respuesta internacional vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que como nosotros somos un país que está suscrito dentro de este acuerdo, nos vincula, es decir, nos hace parte de ellos. Y efectiva para reducir los riesgos y los impactos de cambio climático en el mundo. Las contribuciones nacionalmente determinadas, más llamadas NDC, se enmarcan en dicho acuerdo expresamente en las metas de mitigación y adaptación. Iliana, no entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con residuos sólidos? Acuérdense que residuos sólidos, cuando no se hace un adecuado tratamiento, resultamos exponiendo gases, ya de otra manera no lo puedo explicar, que contribuyen al cambio climático. Ya, entonces, por lo tanto, es importante considerar el acuerdo vinculante de París también a lo que es el tema de residuos sólidos. Para muchos que más adelante ustedes puedan hacer una conferencia para sus instituciones, es decir, dentro de lo que es el tema de residuos sólidos, nosotros como país, como Perú, tenemos el acuerdo del París 2015, la COP21, en donde se nos dice de que nuestros residuos generan gases y que estos generan impacto, obviamente, en el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿producimos gases de efecto invernadero con los residuos sólidos? Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante París en esta parte. Luego de esta parte, yo voy a compartir con ustedes un videíto, ya el video 2 o 3, 1 y 3 lo ven ustedes, pero esa es esta parte. No sé si tienen alguna duda referente a este tema antes de ver, o lo dejamos el video y espero sus preguntas para yo poder absolverlas, ¿no? Entonces, espero sus preguntas, ¿les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? No lo sé. Toda esta presentación que yo les he hecho, ya ustedes lo tienen en su aula virtual, ¿ya? Entonces, espero sus consultas. No sé si les ha quedado claro, quieren que les haga un breve resumen. Hemos hablado del decreto legislativo 1278, hemos hablado de la política nacional, hemos hablado del plan nacional, hemos hablado del plan ARES, ¿no? Y lo que se busca con esto, para no romperse el coco en las instituciones públicas y hacer el trabajo. Hemos hablado del programa municipal Educa, de cómo trabajarlo, justamente en esto del plan ARES. Y finalmente que somos un país vinculante con el Acuerdo París y especialmente referido a residuos sólidos con las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es, en resumen, lo que hemos tratado el día de ahora, a grandes rasgos. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pasamos a ver un videito, depende de ustedes. Quedo atenta. No sé, por favor, ¿les quedó claro? Y si les quedó claro, vemos un videito corto. Avísenme, por favor. ¿Vemos el video, chicos? Escríbanme, por favor, chicos, para no... Claro, perfecto, Luis. Entonces, por favor, si ustedes desean que les aclare algo, no hay ninguna duda sobre ello. O sea, ustedes me dicen nada más, Liliana, aclárame esto, yo con mucho gusto les procedo a aclarar. Vemos entonces el videíto. Chicos, a ver, permítanme. Como les vuelvo a decir, todo esto ya ustedes lo tienen en su aula virtual. No hay mayor problema de eso, ¿no? Permítanme un cinquito.
No sé si ya están viéndolo en su pantalla. Permítanme, hice mal. Residuo sólido es cualquier objeto, materia o sustancia resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas. ¿Están viendo el video, por favor, si me avisan? Además, también son residuos sólidos los materiales resultantes de la limpieza de áreas públicas. Genial, gracias, Luis. Gracias, gracias, chicos. Importante su colaboración. Es todo residuo que por su naturaleza y características no puede ser recolectado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. Residuo sólido ordinario es cualquier residuo sólido de características no peligrosas que puede ser recogido normalmente por el prestador del servicio público de aseo. Residuo sólido aprovechable es cualquier material o elemento que puede ser aprovechado para su reincorporación a un proceso productivo. Separación en la fuente es la clasificación de los residuos sólidos en aprovechables y no aprovechables. ¿Qué es la gestión integral de residuos sólidos? Es un conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos sólidos y realizar su aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia y costos. También incluye el aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos no aprovechables. Plan de gestión integral de los residuos sólidos. Es un instrumento de planeación municipal para el manejo de los residuos sólidos basados en unas políticas de gestión integral. Ecosistema es un sistema en el que interactúan los seres vivos con el medio físico, como el agua, el aire y la luz solar. Un ecosistema natural es aquel en el cual el hombre no ha intervenido de manera importante. Por lo tanto, es un ecosistema donde todo se mantiene en equilibrio de manera natural. Es decir, los residuos que se producen en este son utilizados por otros seres vivos. Nada se desperdicia. Un ecosistema intervenido es un ecosistema que se ha visto alterado por las actividades humanas. Algunas de estas actividades incluyen la generación de residuos sólidos que son de difícil asimilación por los seres vivos, debido a lo cual este tipo de residuos son sumamente peligrosos para los ecosistemas. Vamos a ver este. No sé si están viendo este segundo video, chicos, avísenme, dice módulo 1. Avísenme, por favor, si están viéndolo. ¿Sí? Ya. Ok. Chicos, si no se escucha bien, ya es un tema de su internet, pero como les digo, no se preocupen, ustedes se lo tienen en su aula virtual, así que ni se preocupen. Yo, Marita, ya está en tu aula virtual. Buenos días, en la sección de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los residuos sólidos. Como hemos mencionado en otra sección, la gestión integral de los residuos sólidos, o se debe hablar de un sistema de gestión integral de los residuos en los municipios para poder prestar un servicio integral que incluya todas las etapas de los procesos que están asociados a todo lo que tiene que ver con la gestión, desde la sensibilización, la identificación, sensibilización, pasando por recolección, transporte, almacenamiento, presentación de los residuos para aprovechamiento y disposición final. En esta línea, o en esta sección, vamos a revisar este primer punto, que es ese punto de identificación de los residuos. En este sentido, vamos a revisar cuáles son las entradas en el sistema de gestión, cuál es la fuente de origen de los residuos, la composición y la cantidad, determinar lo que nos va a permitir posteriormente determinar que se puede aprovechar y que no, para establecer los tratamientos. Necesario siempre identificar y conocer los actores involucrados en cada una de las etapas. Antes de iniciar, vamos a revisar qué son los residuos o la definición de los residuos sólidos. La definición clásica, que ya no se utiliza, es la definición de basura o desecho, y se entendía como todo material o sustancia sólida o semisólida, de origen orgánico o inorgánico, combustible o no, proveniente de diferentes actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, etc.,
que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a través del proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se incorporan al ciclo económico productivo y requieren de tratamiento y disposición final. Por lo tanto, generan costos de exposición. Les repito, esta definición ya no es utilizada. Así, en los inicios, en secciones habíamos hablado de la palabra basura. A partir de este momento hablaremos solo de la definición de residuos sólidos. Nos definiremos a residuos sólidos en lugar de basura. La definición jurídica de residuos sólidos, implementada en el decreto 1713 de 2002, posteriormente modificada por el 838 de 2005, nos habla de que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso del bien de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega. Ojo, que son susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien o valor económico o disposición final. Los residuos sólidos se definen en aprovechables y en no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. El decreto 2981 de 2013, que modificó el 1713 de 2002, nos habla de que nos define los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables. El residuo sólido aprovechable lo definió como cualquier material, objeto o sustancia o elemento sólido que no tiene valor en el procedimiento o nivel para quien se emite, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. El residuo sólido, entonces, no aprovechable es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico o inorgánico, no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. ¿Cómo se define cuál es el marco jurídico de residuos sólidos en otros contextos? En Europa, por ejemplo, la guía 75.42 de la Comisión Europea nos habla de que el residuo sólido es un objeto móvil, el cual su dueño desecha o desea desechar o debe desechar. Y en Estados Unidos la definición se habla de cualquier basura, de desperdicio, incluso lodros, provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, agua potable o sistemas de control de emisiones, o cualquier otro material descartado, incluyendo material sólido, líquido, semisólido, gases. Tiene que una diferencia importante con la definición colombiana. Contenidos resultantes de operaciones industriales, comerciales, mineras, agrícolas y de actividades comunitarias, pero que no incluyen material sólido disuelto en aguas residuales o material sólido disuelto en flujos de retorno de irrigación o descargas de a permisos de la sección 3 de 42 del artículo 33. Tampoco se considera, 33 o fue material nuclear especial o subproducto definido por el acto de energía atómica 1950. Así, podríamos entender que un residuo sólido es una sustancia u objeto del cual su dueño se desprende, desea desprenderse o que está en la obligación de desprenderse. Es importante entender la diferencia entre residuo y desecho. Básicamente, cuando nosotros hablamos de los residuos, estamos hablando de que estos pueden o no tener un valor económico. Siempre que hablemos de los desechos, estamos hablando de que estos no tienen valor económico. Muchas veces se utiliza la palabra desecho como un sinónimo de basura. Así, el desecho es un residuo no aprovechable. Veamos los diferentes tipos de residuos. Tenemos residuos que se nos generan en el marco residencial, residuos comunales, por la paz, industriales y comerciales. De estos residuos podemos encontrar dos grandes diferencias. Unos residuos de características no peligrosas y otros residuos que tienen características de peligrosidad. Usualmente los residuos no peligrosos son potencialmente aprovechables. Hay algunos que no salen como algunos que pueden ser aprovechables, pero en su mayoría pueden ser aprovechables. Y los residuos peligrosos, en su mayoría, tienen a ser no aprovechables. No obstante, puede haber alguna recuperación de ciertos elementos de los mismos. Por ejemplo, en las baterías, esa recuperación de plomo o mercurio plomo se requiere. Entonces, puede haber algunas características recuperadas. Desde el marco de los residuos no peligrosos, la mayoría sí tienen que ser potencialmente aprovechables, pero eventualmente puede ser una proporción de características muy aprovechables. Dentro de los residuos domiciliarios que tenemos, residuos orgánicos como los residuos biodegradables, de la cocina, materiales potencialmente
reciclable, papel, cartón, metal, plástico, textiles, madera, chatarra, a veces sale residuos peligrosos, pintura, aceites, disolventes, pesticidas, medicamentos de limpieza, elementos y partes del carro, mecánicos del carro, publicados, desechos residuales, una fracción restante, después de la separación de materiales reciclables y residuos orgánicos, y algunos residuos peligrosos. Todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con el material papel higiénico, papel sanitario, Espérense, chicos. desechos residuales, incluso pueden ser dejados como residuos. Los residuos comerciales e industriales, tenemos unos residuos asimilables, comerciales e industriales asimilables, que están asociados a todo lo que proviene de establecimientos industriales o comerciales como restaurantes, hoteles, talleres, con características muy similares a los residuos domésticos. Es decir, nos van a salir material precisamente reciclable, algunos residuos químicos. Chicos, ahí se ve, avísenme. Y algunos residuos orgánicos. Tenemos también dentro de estos residuos industriales, por ejemplo. No se preocupen, chicos, como les vuelvo a decir, y esto está en su aula virtual, así que nada más es para un pequeño afianzamiento. Que son residuos de demolición, escombros, movimientos de tierra, y los residuos del sector minero, como algunos lodos, algunos recipientes, donde se utiliza material que es utilizado en la extracción del elemento que se requiere, por ejemplo, algunos explosivos, algunos elementos donde se escapó, se guardó mercurio. La mayoría tienen un carácter de peligrosidad en esos residuos. Los materiales complejos o compuestos tenemos empaques complejos y compuestos como el tetrapack, que están compuestos de más de un material que no se pueden separar previamente antes de reciclar, se conoce como materiales complejos o compuestos. Artículos complejos o compuestos. Entonces aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con, nuevamente, son artículos que tienen distintos empaques compuestos de más de un material. Un zapato, por ejemplo, si uno ve un zapato, tiene cuero, tiene partes metálicas, tiene tela, tiene espumas en algunas ocasiones, plástico, sandalias, esos de electrodomésticos, automóviles o motores. Entonces, estos son artículos que no pueden separar sus diferentes materiales antes de ser utilizados, antes de ser presentados para la recolección. Y los residuos peligrosos, que son aquellos que presentan características de peligrosidad, tóxicas, infecciosas, combustibles, presentan chispa, punto de inflamación superior a 60 grados centígrados, superior a 93 grados centígrados, inflamables, ya sea gases, líquidos o sólidos, que tienen ciertas características. Por ejemplo, los gases se consideran inflamables cuando a 20 grados centígrados en una atmósfera de presión arden con 13% o menos de aire. Líquidos cuando tienen un punto de inflamación menor a 70 grados centígrados, con excepción de algunas soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol. Sólidos que a 25 grados centígrados en la atmósfera pueden producir fuego por presión, por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas. Y volátiles, aquellos que tienen una presión de vapor superior a 78 mililitros de mercurio a 25 grados centígrados, una constante de gente mayor a 10 atmósferas por metro cúbico. No los quiero, digamos, confundir con estos datos, igual son fácilmente identificables aquellos que son de características volátiles. Corrosivos, que tienen un pH deteriorados o mayorados en 0.5, y reactivos, que son aquellos que reaccionan según una detonación. Y están finalmente los radioactivos. ¿Cómo saber que si es un residuo peligroso o no? Sencillo. Podemos evaluarlo con base al conocimiento sobre los insumos o los procesos. Usualmente, si las materias primas están identificadas como residuos peligrosos o los procesos asociados involucran residuos peligrosos, pues el residuo seguramente va a tener algún grado de peligrosidad. Hay alguna lista donde están incluidos residuos peligrosos. Entonces está la 4741 de 2005, del decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial en ese entonces, las listas de Basilea, las listas de la EPA, el catálogo europeo de residuos que son usados, más adelante van a poder ver cómo se utilizan. Incluso el mismo título de la F71 de RAS, que es su versión anterior. Por medio de una caracterización física química del residuo, entonces eventualmente si uno no sabe realmente de dónde proviene y demás, pues habría que hacer un análisis de laboratorio para evaluar esas características de toxicidad, volatilidad, etc. ¿Cómo lo definimos entonces? Entonces es un residuo que presenta alguna característica de peligrosidad, si pertenece a una de esas listas de tipos específicos de residuos, o si está incluido
listas de residuos generados en procesos específicos o si contiene sustancias activas como peligrosas. Eso se define como residuos. Esos residuos, por lo tanto, deben ser manejados por separado de los residuos ordinarios y tienen un control mucho más estricto sobre los residuos ordinarios. Controles en emisiones, en agua, en inactividad, hay que inactivar los principios activos de los mismos, entre otros. Importantísimo recordar que todo generador, especialmente residuos peligrosos, es responsable de su residuos de vertedero que genera hasta su disposición final. Más adelante ustedes podrán ampliar un poco más el tema, o en otras secciones se ampliará un poco más el tema de residuos peligrosos. Bien, chicos, con este video estamos cerrando la clase, pero voy a contestarle a la pregunta que me hizo su compañero respecto de la escoria. Bueno, mira, la escoria, en términos generales, tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha, porque a menudo esto se lo vuelve a utilizar o a procesar y sirve más que todo para separar un metal, ¿no? Para separación de metales. Los restos de esta recuperación, muchos lo usan incluso como fertilizante y otros lo usan incluso para hacer pistas, obviamente, especialmente para lo que son las rompeolas, ¿no? Las rompeolas los utilizan. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Obviamente hay escorias de diferentes composiciones, pero te estoy hablando de la manera general de lo que es escoria. Referente a los videos, chicos, les he pasado un video, por ejemplo, que se relaciona con el Convenio de Basilea, que nosotros también lo tenemos, con las codificaciones internacionales respecto de residuo peligroso y no peligroso, es decir, si ustedes van a trabajar fuera del país en algún momento, pues el Convenio de Basilea, pues los rotulados de residuo peligroso o no peligroso que se tiene a nivel internacional. Entonces, de tal manera de que no solo estando acá en el país, van a utilizar esas normas internacionales, sino también fuera del país. Creo haber respondido sus dudas, chicos. Si es que les hubiera quedado alguna, queda todavía la opción del WhatsApp para poderles responder de mi parte. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Hoy nos hemos pasado un poquito de la clase. Para la próxima trataremos ya de hacerlo un poquito más corto, que son 1 hora y media, pero si ustedes quieren, no hay ningún problema, podemos también irnos un poquito más allá de la hora. Muchísimas gracias a todos ustedes, que descansen. Espero haber respondido, Ederson, tu pregunta, y nos vemos, Dios mediante, y si así lo quiere, la vida, la próxima clase. Buenas noches con todos. Gracias.